¿Alguna vez has notado que algunas personas no necesitan tener la razón para hacerte dudar de ti mismo? ¿Has intentado mantener una conversación racional mientras el otro parece distorsionar todo con una facilidad casi irritante? ¿Y por qué, incluso viendo las contradicciones, sigues intentando explicar como si aún fuera posible resolverlo? Carl Jung escribió en Psicología y Alquimia: todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. El problema es que crees que estás lidiando únicamente con el comportamiento del otro, pero en la práctica estás reaccionando a algo más profundo: tu necesidad de coherencia, tu dificultad para aceptar lo absurdo, tu resistencia a admitir que no toda interacción busca la verdad. Y es exactamente ahí donde ocurre la manipulación, no porque no entiendas, sino porque insistes en entender dentro de un sistema que el otro no está respetando. Mientras tú organizas ideas, el otro desorganiza el entorno. Mientras tú buscas claridad, el otro genera ruido. Mientras tú intentas resolver, el otro ya entendió que no lo necesita. Y tal vez el punto más incómodo sea este: no estás siendo manipulado por falta de inteligencia. Estás siendo manipulado porque aún crees que la inteligencia es suficiente. Existe un error silencioso en la forma en que interpretas la ventaja en las relaciones humanas. Crees que la inteligencia organiza el mundo, que quien piensa mejor entiende mejor, y que quien entiende mejor inevitablemente se posiciona mejor. Pero eso solo es cierto en entornos donde la realidad aún necesita tener sentido. Fuera de eso, la inteligencia no es una ventaja, es un peso, porque sigues intentando organizar algo que no fue hecho para ser organizado. Lo que llamas idiota no es necesariamente alguien con baja capacidad de razonamiento. Es alguien que no siente la necesidad de mantener coherencia interna, y eso crea una libertad peligrosa. Esa persona no necesita sostener una línea lógica, no necesita ser consistente, no necesita alinear lo que dice con lo que hizo o con lo que dirá después. Puede contradecirse sin incomodidad, puede invertir los roles sin dudar, puede acusar y minutos después actuar exactamente de la forma que condenó. Y lo más importante, no siente la necesidad de resolver esas contradicciones. Tú sí. Y es exactamente ahí donde comienza la desventaja, porque tu mente fue entrenada para cerrar ciclos, para alinear la información, para reducir la ambigüedad. Cuando algo no encaja, no lo ignoras, lo investigas, intentas entender dónde está el error, reorganizas la narrativa, vuelves al punto anterior. Pero hay un detalle que cambia completamente el escenario. No hay error que corregir. Lo que estás enfrentando no es una falla de lógica, es la ausencia de compromiso con la lógica. Y eso crea un tipo de interacción asimétrica. Tú estás intentando estabilizar. El otro está cómodo en lo inestable. Tú intentas cerrar el sentido. El otro opera abriendo posibilidades. Y eso genera un fenómeno específico. Empiezas a gastar energía intentando mantener la estructura de la conversación, mientras el otro se mueve libremente dentro de ella. Es como intentar construir un puente, mientras alguien quita las piezas sin avisar. Percibes la inconsistencia, pero sigues intentando corregirla. Y cuanto más corriges, más te involucras. Hay un punto en el que esto deja de ser solo incomodidad y se convierte en confusión interna, porque tu mente no acepta fácilmente la idea de que alguien puede actuar sin coherencia y aún así sostener su posición. Eso rompe un supuesto básico, que el comportamiento humano necesita tener sentido. Carl Jung tocó esto de forma indirecta al explorar la naturaleza compensatoria de la psique.
El individuo no busca necesariamente la verdad o la coherencia. Busca preservar una imagen interna que sostenga su identidad. Y si esa imagen exige distorsión, la distorsión se mantendrá, aunque eso contradiga los hechos, aunque genere una inconsistencia evidente, porque para esa mente la coherencia interna no está en la lógica, está en la protección de su propia narrativa. Y aquí es donde entras tú. Crees que al señalar la incoherencia estás aportando claridad, pero en la práctica estás amenazando la estructura psicológica que el otro está intentando mantener. Y cuando esa estructura se ve amenazada, la respuesta no es ajuste, es defensa. Y esa defensa no llega como un argumento lógico, llega como aumento emocional, inversión de la culpa, cambio de enfoque, ataque indirecto. Y de repente la conversación deja de ser sobre lo que ocurrió. Pasa a ser sobre ti, sobre tu tono, tu postura, tu intención. Y tú que estabas intentando aclarar, empiezas a explicarte. Ese es el desplazamiento, el momento en que sales del eje analítico y entras en el campo reactivo. Y a partir de ahí ocurre algo aún más sutil. Empiezas a dudar no del hecho, sino de tu lectura del hecho, porque no está siendo reconocida. Y tu mente, acostumbrada a validar la percepción a través del intercambio, empieza a recalibrarse. Revisas. Tal vez lo interpreté mal. Tal vez exageré. Tal vez no lo expliqué bien. Mientras tanto, el otro permanece firme, no en la verdad, sino en la intensidad. Y la intensidad en este tipo de dinámica tiene más fuerza que la coherencia, porque ocupa espacio, presiona, empuja. Y tú, que necesitas espacio para pensar, empiezas a perder ese espacio, hasta que llega a un punto casi imperceptible. Aún entiendes lo que está pasando, pero ya no logras sostenerlo internamente con la misma firmeza. Y es ahí donde el paradojo se completa. No fuiste vencido, fuiste desplazado a un entorno donde tus herramientas no funcionan. Y mientras sigas intentando usar la lógica donde el otro usa inestabilidad, seguirás sintiendo que siempre estás un paso atrás, no por falta de inteligencia, sino porque aún no has percibido que no estás en un juego de inteligencia. Estás en un juego de control de la percepción y en ese juego, quien necesita coherencia ya empieza en desventaja. Hay algo difícil de aceptar. Lo que más valoras en ti es exactamente lo que más facilita tu captura en este tipo de dinámica. No porque esas cualidades sean fallas, sino porque presuponen un tipo de interacción que simplemente no está ocurriendo. Fuiste entrenado, directa o indirectamente, para operar con base en principios, coherencia, empatía, justicia, paciencia. Estos no son solo rasgos, son estructuras internas que organizan la forma en que interpretas el mundo. El problema es que asumes, sin darte cuenta, que esas estructuras también organizan el comportamiento del otro. Y ahí es donde comienza la distorsión. Tu necesidad de coherencia, por ejemplo. No te sientes cómodo sosteniendo dos posturas contradictorias. Si percibes inconsistencia, intentas resolverla. Eso te da profundidad, pero en una dinámica manipulativa te atrapa, porque el otro no necesita resolver nada. Puede cambiar de postura a mitad de la conversación, negar lo que dijo, reinterpretar el pasado, y tú te quedas intentando alinear algo que está siendo constantemente desplazado. Es como intentar armar un rompecabezas mientras las piezas siguen cambiando de forma. Insistes, porque para ti no tiene sentido detenerte, pero para el otro no tiene sentido estabilizar. Otro punto crítico es tu empatía. No reaccionas de inmediato porque intentas comprender el estado interno del otro. Consideras el contexto, el historial,
posibles heridas, amplías la interpretación. Y eso, en condiciones normales, es lo que sostiene relaciones profundas. Pero aquí, eso crea una brecha, porque la empatía real no nace de la sospecha. Parte de la premisa de que el otro está siendo auténtico, y cuando esa premisa es explotada, te vuelves vulnerable. La emoción presentada, sea dolor, frustración o indignación, no necesita ser verdadera. Solo necesita ser lo suficientemente convincente para activar tu respuesta empática. Y una vez activada, desaceleras, escuchas más, cuestionas menos, evitas la confrontación directa y en ese intervalo el control cambia de lado. También está tu necesidad de justicia. No quieres equivocarte, no quieres acusar injustamente, no quieres reaccionar de forma desproporcionada. Entonces te contienes, reevalúas, das otra oportunidad, consideras otro ángulo. Pero dentro de una dinámica manipulativa, eso se convierte en parálisis, porque basta con que el otro sugiera, aunque sea indirectamente, que estás siendo injusto, y listo. Tu mente entra en revisión completa. Das marcha atrás, ajustas el tono, suavizas tu postura. Mientras tanto, el otro avanza con seguridad emocional. No porque tenga la razón, sino porque no se está cuestionando. Y hay una diferencia brutal entre quien necesita tener la razón y quien solo necesita parecer convencido. Otro aspecto aún más silencioso es tu paciencia. Puedes sostener procesos largos. No necesitas respuestas inmediatas. Toleras la ambigüedad. Eso te da profundidad analítica. Pero también prolonga tu exposición. Permaneces en situaciones que ya han mostrado un patrón, porque crees que aún hay algo por comprender. Pero muchas veces no lo hay. No porque sea demasiado complejo, sino porque no hay intención de claridad. Y tal vez el punto más difícil de admitir sea este. Crees que si explicas mejor, serás comprendido. Pero eso parte de una premisa invisible, que el otro está interesado en comprender. Y no siempre lo está. A veces el objetivo es otro: mantener el control, evitar la responsabilidad, desplazar el enfoque, y cuanto más explicas, más material ofreces, más detalles para ser distorsionados, más frases para ser reinterpretadas, más puntos para ser usados fuera de contexto. Tu claridad se convierte en combustible y no lo percibes porque estás operando dentro de un sistema donde la claridad resuelve. Pero ese no es el sistema activo. Carl Jung describía la psique como algo que busca equilibrio, no verdad. Y para muchas personas, ese equilibrio proviene de mantener una narrativa que las protege, aunque esa narrativa sea incoherente. Y cuando intentas desmontar esa narrativa con lógica, no estás ayudando, estás amenazando. Y toda amenaza genera una respuesta, no racional, sino defensiva. Y esa defensa no necesita ganar el argumento, solo necesita desorganizar lo suficiente para que no logres sostener el tuyo. Y aquí está el giro silencioso. Empiezas a ajustar tu comportamiento no en función de lo que es verdadero, sino en función de lo que genera menos conflicto. Hablas distinto, explicas menos, evitas ciertos puntos, no porque hayas cambiado de visión, sino porque percibiste el costo de sostenerla, y cuando eso ocurre, tu inteligencia ya no está sirviendo a la claridad, está sirviendo a la adaptación. Y la adaptación, en este contexto, es el inicio de la pérdida de autonomía, porque ya no estás eligiendo cómo actuar, estás reaccionando al entorno. Un entorno que fue moldeado no por la verdad, sino por la necesidad emocional de quien aprendió a operar sin ella. Y quizá el punto más incómodo sea este: no estás siendo manipulado a pesar de tus cualidades. Estás siendo manipulado porque aún no has percibido en qué entornos esas cualidades dejan de ser virtudes y pasan a ser puntos de acceso.
Existe un momento exacto en que la manipulación deja de ser algo externo y empieza a ocurrir dentro de ti. No es cuando la otra persona levanta la voz. No es cuando distorsiona algo evidente. Es cuando tú, casi imperceptiblemente, cambias tu posición interna. Dejas de observar y comienzas a ajustarte. Y ese ajuste es el inicio del control. La manipulación rara vez aparece como algo explícito. No se presenta como dominación, sino como desorganización. El primer movimiento es siempre el mismo: sacarte de tu eje. Eso ocurre a través del caos emocional. La persona no necesita probar nada. Solo necesita crear la intensidad suficiente para que pensar se vuelva difícil. Cambia el tono, interrumpe, dramatiza, se ofende, acusa, se retrae, vuelve. No hay linealidad, no hay continuidad. ¿Y tú, que dependes de una secuencia lógica para organizar tu comprensión, comienzas a perder el hilo? Tu mente intenta reconstruir la coherencia, pero no hay coherencia que reconstruir. Y mientras intentas organizar, ya estás reaccionando. Ese es el punto crítico, porque a partir de aquí ya no estás evaluando la situación, estás gestionando su impacto. El segundo mecanismo es más silencioso: la inducción de culpa difusa. No es una acusación directa, es algo más impreciso y por eso más eficaz. Un comentario fuera de lugar, un cambio sutil de postura, un silencio cargado después de algo que dijiste. Nada es lo suficientemente claro para ser confrontado, pero todo es suficiente para generar duda. Y la duda, en una mente entrenada para la responsabilidad, se convierte en investigación interna. Revisas lo que dijiste, el tono que usaste, la intención, y mientras te analizas, el otro ya no necesita hacer nada más, porque ahora el movimiento está ocurriendo dentro de ti. El tercer punto es la ruptura de referencia. La realidad deja de ser algo compartido y pasa a ser negociable. Lo que se dijo ayer ya no es lo que se dijo. Lo que ocurrió cambia de forma dependiendo de cómo se cuenta. Y cuando intentas recuperar el hecho, no fue así. Lo entendiste mal. Siempre distorsionas. Esta inversión constante no sirve para convencerte. Sirve para cansar tu certeza. Y una mente cansada de sostener su propia percepción comienza a flexibilizar aquello que antes era claro. No porque haya dejado de entender, sino porque mantener la claridad exige energía, y tú ya estás siendo drenado. Y aquí entra el mecanismo más corrosivo de todos, el desgaste continuo. No es un gran conflicto, son muchos pequeños, repetitivos, inconclusos, circulares. Hablas hoy y vuelves al mismo punto mañana. Explicas y necesitas explicar otra vez. Resuelves y nada realmente se resuelve. Eso crea un efecto acumulativo. Tu mente, que busca cierre, comienza a operar en un estado de apertura permanente. Y esa apertura constante genera agotamiento. Empiezas a simplificar tus respuestas, a evitar profundizar, a ceder en puntos que antes sostendrías, no por acuerdo, sino por economía de energía. Y es en ese momento cuando la manipulación alcanza su etapa más avanzada, empiezas a anticiparte. Antes de que la interacción ocurra, ya ajustas tu comportamiento, eliges las palabras con un cuidado excesivo, evitas ciertos temas, modulas tus reacciones, no porque quieras, sino porque aprendiste que el costo de no hacerlo es demasiado alto. Y cuando eso sucede, la manipulación ya no necesita ser activa. Ha sido internalizada. Empiezas a hacer por tu cuenta el trabajo que antes venía del otro. Carl Jung describió algo profundamente incómodo sobre esto. El inconsciente ya no necesita manifestarse externamente cuando ha encontrado un patrón estable dentro del individuo. Y aquí está el punto más difícil de aceptar. Ya no estás siendo solo manipulado. Estás colaborando en el mantenimiento de la dinámica. No por debilidad, sino por adaptación. Tu inteligencia entró en modo de supervivencia.
Dejó de buscar la verdad y empezó a buscar estabilidad, aunque esa estabilidad esté construida sobre la distorsión, y por eso intentar resolver no funciona, porque esto no es un problema aislado, es un sistema donde la emoción sustituye a la lógica, la intensidad sustituye a la evidencia, la repetición sustituye a la verdad, el desgaste sustituye al convencimiento, y dentro de este sistema, quien intenta ser coherente se vuelve predecible, y quien es predecible puede ser conducido. Tal vez por eso la ruptura nunca comienza con una gran decisión, sino con algo mucho más silencioso. El momento en que dejas de intentar seguir el ritmo y empiezas, por primera vez, a observar sin moverte, sin corregir, sin explicar, sin entrar. Porque la pregunta cambia, deja de ser ¿cómo resuelvo esto? Y pasa a ser ¿qué es exactamente lo que sigue tirando de mí? Incluso cuando ya entendí el patrón. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya hayas percibido algo que ya no se puede desver. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Alguna parte de lo que se dijo encontró algo en ti, no como un descubrimiento nuevo, sino como un reconocimiento. Algo que ya habías vivido, pero que nunca habías estructurado de esta forma. Y eso lo cambia todo, porque después de que ves ciertos patrones, ya no es posible volver a la forma anterior de interpretar a las personas. Empiezas a notar pequeñas señales, el cambio de tono a mitad de una conversación, la emoción que aparece en el momento exacto para interrumpir un razonamiento, la acusación sutil que te hace retroceder, incluso cuando tenías razón. Cosas que antes parecían aisladas comienzan a formar una secuencia, y la secuencia revela el patrón. Pero aquí está el punto del que casi nadie habla. Percibir no resuelve automáticamente. De hecho, al inicio lo empeora, porque empiezas a ver con claridad, pero aún reaccionas con los mismos hábitos. Sigues intentando explicar, sigues intentando ajustar, sigues intentando mantener el equilibrio en un entorno que no fue hecho para eso. Y ese intervalo entre percibir y actuar diferente es donde la mayoría se pierde, porque es incómodo. Percibes el juego, pero aún no has salido de él. Y salir exige algo que no es cómodo admitir. No toda relación merece comprensión infinita. No todo comportamiento merece un análisis profundo. No toda situación necesita ser resuelta. Algunas solo necesitan ser reconocidas y detenidas, sin discurso, sin explicaciones largas, sin el intento final de hacer que el otro entienda. La claridad real no te vuelve más explicativo, te vuelve más selectivo, más económico, más silencioso. Y eso, al principio, puede parecer frialdad, pero no lo es. Es precisión. Si este contenido te hizo pensar, no de forma ligera, sino de esa manera incómoda que sigue regresando después, entonces cumplió su propósito. No se trata de volverte inmune. No se trata de no volver a ser afectado. Se trata de dejar de engañarte sobre lo que está ocurriendo. Y tal vez la única pregunta que realmente importa ahora sea, ¿cuántas situaciones en tu vida sigues intentando resolver? Cuando en el fondo ya percibiste que nunca fueron hechas para resolverse.